¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Pues vamos a continuar con la segunda parte, bueno, el segundo video de la segunda parte de la bioquímica de la fotosíntesis. Ya es jueves y ya pues este sería el último video para la segunda entrega del segundo parcial. Me imagino que para esta altura ya realizaron los apuntes de los primeros dos videos, entonces pues ya les queda viernes, sábado y domingo para realizar los apuntes de este video. Bueno, todavía todo el lunes, porque ya ven que se entregan hasta el lunes, más aparte la investigación que se encargue. Creo que hay una tarea dentro de este video. Entonces, aquellas personas que han estado trabajando como se debe, pues ya no deberían tener tanta complicación. Y bueno, recordarles que nos habíamos quedado un poco en este esquema. Lo último que vimos en el video anterior fue este esquemita donde hablábamos, más bien retomando, vamos a retomar lo que estamos viendo en este parcial es el proceso de fotosíntesis que se produce en los organismos vegetales. En qué parte de las plantas, pues acuérdense que hablábamos de que se produce la mayoría de este proceso en el limbo de las hojas, ¿verdad? De la sección vegetal que todos nosotros conocemos pues como hojas. Dentro de las hojas, si entramos a este órgano de las plantas, pues nos vamos a encontrar con una sección que se llama el parénquima, ¿verdad? Diferentes tipos de parénquima en empalizada, parénquima esponjoso, y ya acuérdense ustedes en cuál de esos dos tipos es donde están los cloroplastos que producen la mayoría de este proceso. Entonces, como se los menciono, llegamos pues al cloroplasto, ¿cierto? Que es el organelo de la célula vegetal que realiza el proceso de fotosíntesis. Y bueno, dentro del cloroplasto, ustedes ya saben cuáles son las partes que contiene este cloroplasto, ¿verdad? Que habíamos dicho que son 4 o 5 partes más importantes, que ustedes, de hecho, ya hasta me las debieron haber dibujado en sus apuntes del primer video. Y bueno, hablábamos de que el proceso de fotosíntesis se iba a dividir en dos pasos más bien, o en dos subprocesos. El primero se llamaban reacciones luminosas o reacciones de la fase luminosa u oxidación fotoquímica del agua, y el segundo las reacciones de la fase oscura. En este esquemita platicábamos también que las reacciones de la fase oscura, como pueden observar aquí, pues es más bien donde ocurre ya toda esa síntesis de carbohidratos, ¿verdad? Donde ocurre esa formación de los azúcares que van a ser el producto orgánico que nos van a formar las plantas. Recordemos que en la parte de las reacciones de la fase luminosa había 3 productos importantes que se generaban en estas reacciones, que era pues el oxígeno que salía de la planta o del organismo vegetal y que bueno pasaba a formar parte de la atmósfera y nos servía a todos los animales, ¿no? Como proceso de nuestro proceso de respiración. Aparte del oxígeno, también se generaban moléculas energéticas, moléculas de ATP y una molécula reductora de NADPH. ¿Sale? Como les mencionaba, este sale a la atmósfera, pero estos pues pasan a la fase oscura o a las reacciones de la fase oscura para ser utilizados en la síntesis de los carbohidratos. ¿Listo? Entonces, bueno, un poquito más adelante vamos a ver en qué parte del cloroplasto se dan estas reacciones y en qué parte del cloroplasto se dan estas otras de acá. ¿Sale? Bueno, entonces esta diapositiva, que creo que con esta cerramos el video anterior. Leíamos que la fotosíntesis pues se divide en esas fases, reacciones luminosas, pero si se dan cuenta aquí dice las cuales utilizan energía solar para producir la molécula reductora y la molécula energética, liberando oxígeno en el proceso, y se divide también en reacciones oscuras, las cuales utilizan la molécula de reductora que se formó y el ATP para formar para fijar el dióxido de carbono. ¿Qué es fijar el dióxido de carbono? Vamos a explicar y que quede bien clarito qué es fijarlo. El dióxido de carbono, imagínense ustedes que son globos de colores, imaginemos muchos globos de color negro, ¿no? Flotando en el aire. Imaginemos ustedes que ustedes son la planta. Ajá.
Entonces, así hay muchas moléculas de dióxido de carbono en el ambiente y lo que hace la planta es atraparlos para con ellas. Ajá. Entonces, este proceso en el que en la alegoría nosotros agarramos un globo negro y nos lo quedamos para nosotros, esta es la fijación del dióxido de carbono. Las plantas fijan ese oxígeno para ellas, lo utilizan para estas reacciones de la fase oscura y este carbono al final de cuentas es el que va a formar parte de los carbohidratos. ¿Sale? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poco y pensamos, por ejemplo, en la molécula de glucosa, recuerden ustedes que la fórmula de la glucosa es C6H12O6. Entonces tiene 6 carbonos. Para poder entonces tener una molécula de glucosa necesitaríamos entonces 6 moléculas de dióxido de carbono. 6 moléculas de dióxido de carbono se tendrían que fijar, tendría que fijar la planta para poder producir un mol de glucosa. ¿Sale? Eso es como funciona este proceso de fotosíntesis. Ok, entonces otra vez se divide en dos fases, la fase oscura y la fase luminosa. Si nosotros no estudiáramos bioquímica o cualquier otra persona que le mencionáramos esto, pues lo primero que pensaría es que la fase oscura ocurre en la noche y que la fase luminosa ocurre en el día, ¿no? O sea, se llama fase oscura, pues porque ocurre cuando el tiempo está oscuro o cuando está todo oscuro, y se llama fase luminosa, pues porque ocurre cuando hay luz. Es lo primero que se nos ocurriría. Pero bueno, eso no es del todo cierto, chicos. Más bien, de hecho, los autores de diferentes libros de bioquímica y de fisiología vegetal que hablan sobre esto, pues recomiendan que en vez de llamarse fase oscura y fase luminosa, se les llame a estas fases las reacciones dependientes de la luz, a la fase luminosa, y a la fase oscura se le llame reacciones independientes de la luz. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que la fase oscura también puede ocurrir en el día, y de hecho en las plantas también ocurre en el día. Sin embargo, esta fase oscura, las reacciones que ocurren en esta fase oscura no necesitan fotones para llevarse a cabo. ¿Sale? De nuevo lo repetimos, se llama fase oscura no porque suceda en la noche, sino porque en la fase oscura las reacciones son independientes de la luz. Es decir, no necesitan fotones para llevarse a cabo. La fase luminosa son reacciones dependientes de la luz, es decir, que para que se lleven a cabo, pues necesita que haya fotones. Y pueden llevarse a cabo también en la noche, ¿sale? Un ejemplo es por el cuarto de cultivo que tenemos aquí en el laboratorio. Si nosotros dejamos toda la noche nuestras vitroplantas con luz artificial, en este caso las lámparas que tenemos aquí, pues las plantas, aunque sea de noche afuera, aunque sea de noche aquí, las plantas van a estar recibiendo su dosis de fotones, ¿sale? Entonces ellas van a poder estar haciendo la fase luminosa, ellas van a poder estar haciendo las reacciones dependientes de la luz, porque la fuente de fotones ahí la tienen. ¿Listo? Entonces, pues espero que con esta diapositiva eso les quede un poquito más claro. No es porque una ocurre en el día y en la noche. ¿Sale? No tiene nada que ver eso, sino más bien es porque en unas las reacciones dependen de la luz y en otras las reacciones no dependen de la luz. ¿Sale? Bueno, entonces aquí está, para que les quede más claro, reacciones dependientes de la luz, la fase luminosa, necesitan fotones para llevarse a cabo. Los necesitan, los aman, los extrañan, los desean. ¿Sale? Esas son las reacciones de la fase luminosa. Y bueno, reacciones de la fase oscura no los necesitan. I don't need you, no te necesito. Por eso se llaman independientes de la luz, sin fotones. No se ocupan fotones para llevarse a cabo. Sería las reacciones de la fase oscura. Bueno, entonces ya habíamos dicho que esas reacciones, más bien el proceso general de la fotosíntesis se llevaba a cabo en los cloroplastos, ¿verdad? Dice que estos son organelos fotosintéticos de las plantas verdes, los organelos donde se lleva a cabo la fotosíntesis, y pues también hay en algunas algas, ya como lo hemos mencionado, no solo las plantas realizan el proceso de la fotosíntesis, sino que algunas algas de los ambientes acuáticos también realizan este proceso y de hecho también algunas bacterias. ¿Sale?
Entonces, aquí en esta imagen lo que podemos ver, dice que en esta imagen, la primera, la A, son varios cloroplastos en un corte transversal de una célula de una hoja de Coleus, es una especie de planta, me imagino un género de planta. Aquí vemos muchos cloroplastos, ¿sale? En la imagen B, esta empanadita que está aquí, que casi parece una empanada, ¿verdad? Es la imagen amplia o el acercamiento a un cloroplasto de una hoja de Phlium pratense, ¿sale? Aquí está un cloroplasto, así es como se ve en una micrografía, ¿sale? Si se dan cuenta, aquí están las lamelas del estroma, las membranas interna y externa, un estroma. El estroma, más bien acuérdense que el estroma es todo el espacio acuoso que hay en el cloroplasto. Las granas, espero que se acuerden que era una grana, eh, esas, esos tilacoides apilados, ¿verdad? Eran lo que llamábamos grana. Y bueno, si no se acuerdan, aquí les vuelvo a poner otro esquemita con las partes del cloroplasto. ¿Sale? Representación esquemática de un cloroplasto. La grana es toda esta, digamos, edificio, ¿verdad? Parece un edificio. De hecho, esto parece una ciudad, ¿verdad? Conectada hasta con carreteritas por aquí, miren si se dan cuenta. ¿Sale? Cada uno de estos disquitos dijimos que se llamaba entonces tilacoide. ¿Sale? Muchos tilacoides apilados se llamaban grana. ¿Sale? El lugar donde está todo esto situado, ese espacio dentro del cloroplasto, se le llama estroma. Todo lo que está dentro del cloroplasto, ese espacio acuoso, se le conoce como estroma. Y un cloroplasto, si se acuerdan, aquí se ve, contiene una membrana interna y una membrana externa. ¿Sale? Y si recuerdan, estas tipo callecitas o túneles o como ustedes lo quieran ver, se les conoce como lamelas. ¿Listo? Esta luz del tilacoide pues se refiere a lo que está dentro del tilacoide. Y es muy importante porque ahí es donde se lleva a cabo una de las fases de este proceso de fotosíntesis. ¿Sale? Avanzamos entonces, ¿cómo se reparte el trabajo al interior de un cloroplasto? Es decir, dónde se lleva a cabo la fase oscura y dónde se lleva a cabo la fase luminosa. La fase luminosa, por eso aquí vemos a este muchachito electrocutándose, esta absorción de luz que realiza la planta, y todas las reacciones luminosas se van a llevar a cabo en el tilacoide, ¿sale? En la luz del tilacoide, dentro del tilacoide es donde se van a llevar a cabo las reacciones de la fase luminosa. ¿Listo? Las reacciones de la fase oscura se van a llevar a cabo en el estroma. Recuerden que el estroma es ese ambiente acuoso, ese espacio que está dentro del cloroplasto. Entonces, otra vez, las reacciones de la fase luminosa se llevan a cabo en el tilacoide y las reacciones de la fase oscura se llevan a cabo en el estroma. ¿Sale? Bueno, entonces, fase luminosa, reacciones que dependen de la luz y ocurre una absorción de la luz, evidentemente, es decir, la planta absorbe ese fotón que necesita para llevar a cabo esas reacciones, esas primeras reacciones. Y aquí, si estuviéramos en clases presenciales, yo les preguntaría, ¿qué productos obtenemos de estas reacciones? ¿Qué productos obtenemos? A ver, del grupo 1 me contesta Fernando, Yasmín, ya no me acuerdo de muchos, los que conozco, los que recuerdo. Del grupo 2, bueno, del grupo 2 conozco un montón, Cristian, por ahí, Kenia, Harley, ¿quién más está en el grupo 2? Pues casi todos los que tuve, ¿no? En segundo parcial, en segundo semestre, perdón. Y del grupo 3, pues está Jesús, pero bueno, Jesús ni hace sus apuntes. Está, bueno, esta muchacha que siempre cumple, Aimé. ¿Cuáles serían esos productos, chicos? A ver, si ahí pongan en su cuaderno eh, los tres más importantes que ya habíamos mencionado con anterioridad. Recuerden las dos moléculas que pasan a la fase oscura, que son el NADPH y el ATP, y la molécula que sale de la planta, que es el oxígeno, ¿verdad? Que sale como un subproducto, ¿sale? Son los productos más importantes de la fase luminosa.
Y bueno, para esto, para poder entender un poco la luz, pues bueno, fue el cuestionario que les encargué. Ahí ustedes ya debieron haber leído varias cosas acerca de la absorción de la luz. Bueno, si no fueron tan inteligentes y pidieron que les pasaran el cuestionario, ¿verdad? Y no leyeron nada, pero los que leyeron, pues ahí entendieron un poquito cómo es que funciona la luz en el sistema planta, proceso de fotosíntesis, ¿no? ¿Qué nos menciona la particularidad dual de la luz? ¿Qué nos dice esa teoría? Ese supuesto, pues nos dice que la luz puede comportarse como onda o como partícula, ¿sale? Fue una contribución de la ciencia de hace ya muchos años, donde se dieron cuenta que, bueno, la luz se podría comportar tanto como una onda como la onda de la radio, la onda de internet, la onda de las telefonías, telecomunicaciones. Sale como aquí tenemos este esquemita, puede comportarse como onda y puede comportarse como partícula que incide sobre algo. ¿Sale? Y bueno, entonces en el proceso de fotosíntesis, ¿qué aspecto de la luz debemos usar para trabajar con la obtención de energía? Para el proceso de fotosíntesis consideraremos un haz de luz como una corriente de partículas luminosas o fotones, y cada fotón pues va a tener una unidad de energía asociada que se va a denominar cuanto. Es decir, un cuanto es igual a un fotón, que es lo que va a utilizar la planta para poder iniciar esas reacciones de la fase luminosa. ¿Sale? ¿Qué aspecto? El aspecto de partícula, obviamente, ¿verdad? No estamos en análisis instrumental como para trabajar con el aspecto de onda de la luz. Ahí acuérdense, si han llevado o si llevan análisis instrumental, pues allí analizan la luz desde su aspecto de onda, ¿verdad? A qué longitud de onda les da cierta absorción de cierto compuesto en cierta técnica analítica, por ejemplo. Pero para bioquímica 3 vamos a utilizar el aspecto de partícula de la luz. ¿Sale? Muy bien. Y bueno, ¿qué tipo de luz utilizan las plantas para el proceso de fotosíntesis? Recordemos que la luz, bueno, la podemos revisar en un espectro, ¿cierto? En un espectro de radiación. En este caso, ¿qué es lo que tenemos acá abajo? ¿Cómo se leería esta gráfica? Si ustedes se dan cuenta, acá abajo tenemos la longitud de onda que se mide en nanómetros, ¿sale? Desde 200 hasta 1200 nanómetros, y por el lado de las Y tenemos la energía por mol de fotones, ¿sale? Desde 100 hasta 600. Y acá arriba nos va diciendo qué tipo de luz es la que existe a cierta longitud de onda. Entonces, si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, la luz ultravioleta, pues empieza desde los 200 hasta los 300 y feria casi 400 nanómetros. ¿Sale? En ese lado es donde existe la luz ultravioleta. Lo que nosotros podemos ver, lo que el ojo humano puede detectar, que es lo que se le conoce como luz visible, esta fracción del espectro electromagnético, pues va desde los 400 hasta los 750, 780 más o menos nanómetros. ¿Sale? Ese es el espectro de la luz visible, que nosotros lo vemos como luz blanca, ¿verdad? Como luz transparente, quizá que ustedes dirían que esa luz transparente. Pero si ustedes inciden un rayo de luz en un prisma, esa luz se fragmenta en todos estos colores, que bueno, son los colores del arco iris que todos conocemos. ¿Sale? Y después de casi 780, 790 nanómetros, de 800 hacia adelante, pues está esta luz que se llama luz infrarroja. ¿Listo? Entonces tenemos tres grandes amplitudes de onda, de longitud de onda, que representan tres grandes tipos de luces: luz ultravioleta, infrarrojo y visible. ¿Sale? Lo que las plantas utilizan cae en esta parte de la luz visible, que es lo mismo que nosotros vemos. Todo lo que vemos es de la parte de la luz visible. ¿Sale? Antes de explicar qué quiere decir estas letritas que están aquí,
vamos a leer esto que dice acá abajo. Energía de los fotones. En el gráfico se indica la energía por mol de fotones en función de la longitud de onda, es lo que ya explicábamos. En comparación con la energía de varios enlaces químicos, aquí tenemos estos enlaces químicos, ¿verdad? Un enlace carbono, flúor, carbono hidrógeno, carbono carbono, carbono yodo, carbono, perdón chicos, tuve que interrumpir porque me hablaron. Déjenme retomo. Estábamos sí en los enlaces, ¿verdad? Por aquí tenemos estos tipos de enlaces que están comparados con las energías de la longitud de onda. ¿Sale? A ver si déjenme retomar. Sí. Ok. Dice, la luz ultravioleta tiene la energía suficiente para romper directamente muchos enlaces químicos. ¿Sale? Si se dan cuenta aquí este pedazo de luz ultravioleta que está un poco sombreado con esta partecita rosita, pues puede romper todos estos tipos de enlaces, carbono flúor, carbono hidrógeno, carbono carbono. Y les pregunto, pónganse un poco a analizar, ¿qué tipo de enlaces se encuentran principalmente en las biomoléculas? Aquellos que, bueno, se supone que ya todos llevaron biomoléculas. ¿Qué tipos de enlaces se encuentran? Obviamente lo que más vamos a encontrar en los seres vivos, en las biomoléculas de seres vivos, lípidos, carbohidratos, proteínas, aminoácidos, todas esas biomoléculas, pues van a tener estos tipos de enlaces, carbono-hidrógeno y carbono-carbono principalmente, ¿cierto? Entonces, esta luz ultravioleta o la luz UV, esto nos explica por qué es muy utilizada para procesos de esterilización. ¿Listo? Este fundamento, aquellas personitas que en séptimo, en octavo ingresan aquí al laboratorio de ambientales, igual les vamos a preguntar esto. A ver, explícame, ¿por qué utilizamos luz ultravioleta? ¿Por qué nuestras vitroplantas o por qué nuestras técnicas de cultivo de tejidos vegetales utilizamos siempre luz ultravioleta para sanitizar nuestra campana de flujo laminar? Porque la campana de flujo laminar tiene una lámpara de luz ultravioleta. La respuesta sería, porque la luz ultravioleta se va a encargar de destruir estos enlaces de todos los organismos que puedan contaminar, que puedan estar presentes en esa campana. ¿Sale? Imagínense estos enlaces, pues como hemos dicho, se van a encontrar en la mayoría de las biomoléculas. Así que todo lo que esté ahí en esa campana de flujo laminar que posiblemente pueda contaminar uno de nuestros cultivos, pues se va a morir antes de que empecemos a trabajar. Por eso, siempre que empezamos una sesión de cultivo in vitro, dejamos la luz ultravioleta en la campana aproximadamente unos 40 minutos a 60 minutos, dependidas las luces. ¿Sale? Con eso nosotros nos aseguramos de que el lugar donde vamos a trabajar esté completamente estéril. Todo lo que estaba ahí se murió porque se rompieron estos enlaces. ¿Sale? Ese es el fundamento del uso de la luz ultravioleta para esterilizar superficies. Después, en esta luz visible, están estos enlaces de carbono yodo y carbono con los monóxidos de nitrógeno, compuestos nitrogenados, que son los que van a romperse, ¿no?, en la luz visible. Y si ustedes se dan cuenta, pues esto no tiene tanto problema porque las biomoléculas muy difícilmente tendrán estos enlaces. Imagínense si estos dos estuvieran en la luz visible, pues no pudiera existir vida, ¿verdad? Porque la luz que entra o la luz que permanece más en nuestro planeta es este rango de la luz visible, ¿sale? Entonces, obviamente estos, si estuvieran aquí, sería un problema para la vida en el planeta, ¿sale? Y obviamente también si en vez de luz visible entrara luz ultravioleta a nuestro planeta, sería también un problema muy grandísimo. Recuerden ustedes que esta luz ultravioleta causa también teratogénesis, que es inicios de cáncer o cáncer, ¿sale? Por eso es bien importante también que conservemos nuestra capa de ozono para evitar que los rayos ultravioleta entren directamente al planeta. Si entran directamente al planeta, pues miren lo que nos va a afectar, ¿sale? Y de estas tres, de la ultravioleta, la visible y la infrarrojo es la más débil,
¿Sale? Esta, digamos que solamente vibra, son vibraciones que producen un poquito de calor y listo. Por eso, pues también acuérdense que en todos lados venden infrarrojos, ¿verdad? La luz de infrarrojo para apuntadores, en la feria, para estar jugando con esas lucecitas. Prácticamente son inofensivas de forma normal, pero cuando ya usas la luz infrarrojo, ya de forma constante, podría causar también algún daño. ¿Sale? Entonces, estos son los enlaces que se afectan con cada tipo de luz que vemos aquí. Y bueno, aquí también esta gráfica nos marca de qué longitudes de onda corre la gama de pigmentos fotosintéticos de las plantas. En este caso, de los 400 a los 1000 dice que se pueden encontrar pigmentos fotosintéticos. ¿Sale? Entonces dice, la luz de la proporción de longitudes de onda largas de la región infrarroja del espectro causa solamente vibraciones moleculares productoras de calor. Es la luz más inofensiva, es el infrarrojo. La más violenta es la ultravioleta y la más utilizada en el planeta pues es la visible. Nosotros la utilizamos pues para poder ver todo lo que hay y las plantas para su proceso de fotosíntesis. ¿Sale? Espero que haya quedado claro. Cualquier duda la atendemos. Bueno, aquí les marcaba estos tipos de enlaces que son los más fuertes, aquí estos otros dos. Y bueno, aquí dice que con infrarrojo no produce nada, no pasa nada, ¿verdad? Solamente hay algunas ondas productoras de calor. ¿Sale? Y bueno, otra vez un poco recordar de dónde proviene nuestra luz o la luz que aprovechan las plantas, pues del sol. ¿Sale? De ese astro solar que prácticamente le debemos la vida, ¿no? Que haya vida en el planeta. ¿Sale? Dice, la mayoría de la energía que llega del Sol a la Tierra se encuentra en región visible, como luego diríamos muchos, gracias a Dios, ¿verdad? Que está en esta región visible. Imagínense si estuviera en ultravioleta, lo que pasaría. Dice acá también, la radiación ultravioleta, la poquita que pudiera llegar, es filtrada por la capa de ozono. Por eso es bien importante que contribuyamos a cuidar nuestra capa de ozono, a contaminar menos. Y la radiación infrarroja tiene energías muy bajas para ser utilizadas en procesos fotoquímicos, es decir, no funcionan esos fotones que vienen en la longitud infrarroja. ¿Sale? La ideal es la ideal es la luz que viene invisible. La UV es muy violenta y la infrarroja es demasiado débil. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué son los pigmentos de absorción de luz? Acuérdense ustedes que pigmento pues es algo que va a tener coloración. ¿Sale? Y en las plantas existen varios pigmentos que son que ayudan a la absorción de luz. En su cuestionario ahí venía cuáles son los principales, que creo que decía que era la clorofila y los carotenos, si mal no recuerdo. ¿Sale? Vamos a explicar un poco qué es lo que pasa con la clorofila. Aquí dice que la clorofila pues va a ser esta macromolécula grandísima que tenemos acá. ¿Sale? Está compuesta por un anillo porfirínico que va a incluir 4 pirroles. Cada una de estas moleculitas que tenemos aquí, estas moléculas de 5 lados que tenemos aquí con sus radicales, obviamente, con sus otros átomos pegados a ella, va a ser un pirrol. Entonces aquí tenemos una molécula pirrólica, 2, 3 y 4. ¿Sale? 4 moléculas de pirrol. ¿Listo? Esas 4 moléculas de pirrol, si ustedes se dan cuenta, están unidas por sus hidrógenos a un átomo de magnesio. ¿Sale? A un átomo de magnesio. ¿Sale? Ustedes esta molécula la vieron, los que llevaron conmigo biomoléculas, vieron una molécula muy parecida a esta, que es la hemoglobina. Y ya hace sentido porque pues la hemoglobina también tiene un color, pero el color de la hemoglobina es rojo, ¿verdad? Entonces ese color rojo se le debe a que este magnesio no existe en la hemoglobina. El átomo central de la molécula de hemoglobina es un hierro o un fierro, como ustedes le quieran decir. ¿Sale? Pero es muy parecida. Nunca anden diciendo que es igual, porque no es igual. O sea, aparte de este átomo, hay otras diferencias acá. ¿Sale? Para nada es igual, pero sí es parecido.
¿Listo? No podemos decir que un león y un gato son iguales, pero son parecidos. Ajá. Así pasa con estas moléculas de hemoglobina y con la clorofila. Porque luego ahí veo que ponen en Facebook o andan compartiendo, eh, se comparte mucho una imagen en Facebook que dicen que las plantas, la clorofila de las plantas es igual a la sangre y que no sé qué cosas, ¿no? Eso pues para nada, no es así. ¿Sale? Las moléculas son similares, pero no son iguales. Entonces dice que existen 5 tipos diferentes de clorofilas. ¿Listo? Aquí las tenemos: clorofila A, clorofila B, clorofila C1, clorofila C2 y clorofila D. Si ustedes se dan cuenta, esta molécula que tenemos aquí al lado, digamos que es la base para las 5 clorofilas. Todas tienen esto mismo, esto que está aquí. Lo que cambian son los radicales. Tenemos por aquí 1, 2, 3 y 4 radicales que cambian dependiendo del tipo de clorofila que sea. ¿Sale? Eh, bueno, ¿qué tenemos aquí? Vamos a entender un poquito esto porque también venía en su cuestionario. Los que ya lo hicieron, pues ahí igual pueden corregir. Los que no lo han hecho, que me imagino que deben ser la mayoría, pues para que lo comprendan un poco mejor. Tenemos cada uno de estos radicales va a representar cada uno de estos que están aquí, radical 1, 2, 3 y 4. En la clorofila A, si esto fuera una clorofila A, en el radical 1, que es este de aquí, insertaríamos este compuesto que está aquí, esta moleculita, este radical lo insertaríamos aquí. Este metil lo insertaríamos aquí. En el radical 3 insertaríamos este de acá. Y en el radical 4 tiene una X, que es este, ¿verdad? ¿Esa X qué es? Bueno, esa X nos dice que es la molécula de fitol. ¿Sale? Esta cola que tenemos aquí, esta colita que tenemos aquí larga de fitol, se puede encontrar en qué tipos de clorofila. En clorofila A, aquí está, en clorofila B, aquí está, y en la clorofila D, aquí está. ¿En qué tipos de clorofila no existe la molécula de fitol? En la clorofila C1 y en la clorofila C2. En esas no hay colita de fitol. ¿Sale? En todas las demás sí. Y así se lee para la molécula, si esto fuera una clorofila B, pues en el radical 1 iría esta molécula, en el radical 2 esto de aquí, en el radical 3 esto y en el radical 4 una cola de fitol. Y así para cada uno. Espero que les haya quedado un poco más claro porque les digo bien ahí en el cuestionario. ¿Sale? Listo, entonces continuamos. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, vamos a leer a ver qué nos dice. De estructura molecular de las clorofilas, en las que se muestran los dobles enlaces conjugados del anillo porfirínico. Estos enlaces que están aquí, de cada uno de los anillos, perdón, de cada una de las moléculas pirrólicas. El anillo de porfirina es todo este anillo, ¿eh? O sea, los 4 pirroles constituyen lo que es el anillo porfirínico. En el centro tenemos nuestro átomo de magnesio y bueno, los radicales, que dependiendo de cada tipo de clorofila cambian, ¿sale? La unión coordinada del átomo de magnesio y los distintos radicales, aquí están, que cambian dependiendo en cada tipo de clorofila, ¿sale? Bueno, eso ya lo platicamos. Otro pigmento de absorción de luz son los carotenos. En este caso tenemos aquí al beta caroteno, ¿sale? Y esto está marcado, estas imágenes son, si no mal recuerdo, del Matthews. Estos dobles enlaces son los que le dan a estas moléculas fotosintéticas esa capacidad de absorción de luz. ¿Sale? En este caso aquí tenemos a los betacarotenos. Seguramente han escuchado por allí hablar de estos compuestos, ¿no? Que están en mucha cantidad en algunas verduras, en algunas plantas. Aquí tenemos otro pigmento, otro fotopigmento. En este caso es la ficocianina. Aquí está la estructura de la ficocianina. Si se dan cuenta, también tiene dobles enlaces, ¿verdad? Sistemas de dobles enlaces conjugados. ¿Sale? Y bueno, a ver, esta tarea también va para el día lunes, que es la que les conté que venía en esta presentación. Una investigación sobre la clorofila, la hemoglobina y la mioglobina. A ver, la tarea va a ser en formato libre, va a ser en su cuaderno obviamente, nada de que recortes, nada de que imprimen una hoja y la pegan ahí porque son capaces. Es una tarea, una investigación sobre
la clorofila, la hemoglobina y la mioglobina, similitudes y diferencias. En los exámenes muchos nada más me pusieron en que eran igual unas cosas, pero no en que eran diferentes. ¿Sale? Entonces, les digo, es a formato libre si quieren hacer una tabla, si quieren hacer en texto corrido, etcétera. Lo que sí les voy a pedir de forma obligatoria, digámoslo así, es que me dibujen la molécula de cada una de estos compuestos. La molécula de clorofila, en este caso hagan la de la clorofila A, la molécula de la hemoglobina y la molécula de la mioglobina. Cuando ustedes, si pueden dibujar esas tres moleculitas en una sola hoja, estaría perfecto para que ustedes vieran las diferencias. Ahí métanle colores, métanle cosas para que se vean las diferencias de cómo están conformadas estas moléculas, qué tanto se parecen y qué tanto son diferentes, para que luego en Facebook puedan decirle a la gente, estás loco, esta ni es igual por esto y por esto y por esto. ¿Sale? Porque luego hasta compartimos cosas que nada más las compartimos porque son del Facebook de deja tú lo guapo, soy bioquímico, ¿verdad? Pero a veces ni sabemos qué significan, pero pues como estamos estudiando bioquímica, pues las compartimos, ¿no? Para que toda la gente vea que estoy estudiando bioquímica. ¿Sale? Entonces hay que saber las cosas pues para poder discutir, ¿no? En redes sociales si es lo que quieren hacer. Pero entonces, otra vez, formato libre la investigación. Lo que es obligatorio es que estén las tres moléculas que están aquí, clorofila A, hemoglobina y mioglobina. ¿Sale? Los que no las tengan, pues bueno, esa tarea no les va a contar. Listo, chicos. Esta es una gráfica donde podemos ver los fotopigmentos. Si se dan cuenta que tenemos diferentes tipos de fotopigmentos, es más o menos el color que da cada uno de esos pigmentos, no es como obligatorio que haya estos colores, pero obviamente sabemos que la clorofila pues es verde, ¿verdad? La clorofila B, un poquito un verde más bajito, los betacarotenos entre amarillos y naranjas más o menos, la ficoeritrina nos da una pigmentación roja y la ficoeritrina, otro tipo de ficoeritrina nos da una pigmentación azul, ¿sale? Entonces aquí está más o menos a qué longitudes de onda corren. Y este negro que tenemos aquí, pues es la intensidad de la radiación solar en la superficie de la Tierra. Si ustedes se dan cuenta, todos estos pigmentos están dentro de la intensidad de luz que llega al planeta. ¿Sale? Todos estos están aquí. ¿Y en qué longitudes de onda están? De 400 a los 700. Lo malo es que en esta presentación no me puedo regresar de diapositivas, pero si ustedes recuerdan, ¿qué tipo de luz teníamos aquí? Infrarroja, UV o luz visible. Exacto, la luz visible es la que teníamos de los 400 a los 700, ¿verdad? Y allí es donde están estos fotopigmentos, que siempre van a ayudarle a la planta a realizar sus procesos de fotosíntesis. ¿Sale? Bueno, estos fotopigmentos también los podemos llamar de otra forma cromóforos, cromo de colores, ¿verdad? Dice que existen, los cromóforos que existen cubren todo el espectro de la luz visible, como lo veíamos en la gráfica anterior, desde los 400 a los 700, debe haber por ahí un cromóforo que esté disponible en esa longitud de onda. Todos los cromóforos absorben la luz porque poseen grandes sistemas de dobles enlaces conjugados. Ya les mostraba la fórmula del betacaroteno, la fórmula de las clorofilas, y si se dan cuenta todos tienen dobles enlaces. Esos son los que permiten que se pueda absorber la luz, ¿sale? La clorofila A y B absorben la absorben los colores azul y rojo, y la luz verde se va a reflejar en los cloroplastos. Eso también ya lo debieron leer en su libro. Lo que nosotros vemos las hojas de color verde porque la clorofila, el pigmento que está ahí, absorbe la luz azul, absorbe la luz roja, es decir, no la deja libre, no la libera, y la que libera o la que refleja y la que nosotros podemos ver es la luz verde. Es por eso que nosotros vemos todas las plantas, la mayoría de las plantas verdes. Si ustedes se ponen a ver una rosa de color rojo, obviamente absorbe los otros tipos de luz y el que refleja es el color rojo. Si ustedes ven una flor amarilla, refleja la luz amarilla y absorbe los otros tipos de luz. Entonces lo que nosotros vemos es el pigmento que
digámoslo así, la planta rechaza, la planta no absorbe, ¿sale? Esa luz que la planta no absorbe es la que nosotros podemos ver. Entonces, dice, la pérdida de clorofila en otoño hace que se manifiesten los pigmentos accesorios. Los pigmentos accesorios van a ser otros pigmentos que van a estar en cantidades menores, ajá, como algunas xantófilas que son amarillas, etcétera. ¿Sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando es otoño, las plantas son de árboles caducifolios, pues caen. Y mientras más avanza la temporada de otoño, se va perdiendo la clorofila y se van observando otros pigmentos, ¿verdad? Se observan pigmentos amarillos, anaranjados, cafeces, etcétera, ¿no? Entonces, esos pigmentos, digámoslo así, rebasan lo que hay de clorofila, pues porque la clorofila en esa temporada se va a ir degradando, se va a ir perdiendo, ¿sale? Como se va perdiendo, pues le ganan esos otros pigmentos que estaban en poquita concentración y es por eso que vemos la hoja de otro color que no es el verde, ¿sale? Entonces eso es bien, bien interesante. Aquí tenemos algunos pigmentos accesorios, la luteína, el alfa-caroteno, el beta-caroteno, el licopeno y la zeaxantina. Son pigmentos que existen en la planta, pero que no están en grandes cantidades como lo estuviera las clorofilas, ¿sale? Que son las que se utilizan principalmente para el proceso de fotosíntesis. Ok, aquí tenemos, es lo que les comentaba, esta hojita que tenemos aquí, lo que podemos ver nosotros verde, quizás ahí todavía hay algunas concentraciones de clorofila, pero si se dan cuenta, pues ya va bajando. Esta hojita probablemente cayó de su árbol, se desprendió la hoja. Otra anotación ahí importante, los árboles que pierden sus hojas se les llaman caducifolios. Caducifolios, es decir, que sus hojas caducan. Los árboles que siempre están verdes, como los pinos, por ejemplo, se les llama perennes, ¿sale? Perennes, árboles siempre verdes. Hay plantas que son perennes, que siempre están verdes. Hay bosques perennifolios, ¿se acuerdan? Perennifolio significa hojas perennes, folio es hoja, perenne pues que siempre está verde. Bosques con hojas siempre verdes. Subcaducifolios, es decir, que es una selva subcaducifolia, es una selva que tiene algunos árboles que pierden hojas y otros que son perennes. Una selva caducifolia es una selva que por lo regular en cierta temporada del año va a perder todas las hojas de sus árboles. Por lo regular son las selvas secas. Ajá. Entonces, para que empiecen a notar estos conceptos, seguramente vendrán en el examen, y también para que lo sepan como cultura general. Ustedes ya son personas estudiadas, personas que tienen que tener más conocimiento de alguien que no ha estudiado. ¿Sale? Vamos a leer lo que dice aquí. La clorofila más abundante en las hojas enmascara los colores de los carotenoides. Al caer las hojas, la clorofila más inestable ante la oxidación se descompone más rápidamente, ¿sale? Y las hojas muestran colores amarillentos de este pigmento accesorio que se llaman xantófilas. ¿Listo? ¿Cuántos pigmentos podemos ver aquí? Pues aquí hay algunos anaranjados, aquí hay muchos amarillos, entre cafecitos, pero aún hay algunos restos de clorofila, ¿cierto? ¿Sale? Imagínense toda esta superficie de la hoja llena de cloroplastos. Esos cloroplastos tienen clorofila en mayor proporción, pero también tienen otros pigmentos accesorios que como esta hoja se cayó, esa clorofila se fue ya degradando, se fue eliminando. Y entonces quedan los otros pigmentos que son los que resaltan ahora. La magia de la naturaleza, ¿no? O sea, todo esto es bioquímica como tal, chicos. ¿Sale? Y bueno, dijimos que las reacciones de la fase luminosa se daban en el tilacoide, si recuerdan. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar esta presentación. Yo pensé que la terminaría, pero ya veo que nos va a faltar otro video. Espero poder subírselos mañana, si no ya hasta la otra semana. Pero bueno, yo les aviso. Vamos a empezar a ver las reacciones de la fase luminosa que se dan en el tilacoide. ¿Sale? Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier cosa que tengan sobre este video, anoten en su cuaderno y las vamos a discutir en la siguiente sesión sincrónica.
Un gusto poder haberles grabado otra clase para ustedes y seguimos a sus órdenes, chicos. Que tengan un buen día.